y vamos a pedirle, por favor, y pidámosle al Espíritu Santo su iluminación para tener esta noche una gran sesión. Bienvenida, Beatriz. Bienvenida, Freddy. Buenas noches, padre. Ay, Freddy. Buenas noches a todos. Buenas noches, Freddy. Buenas noches, padre. Feliz Jenny, bienvenida, feliz tarde. Feliz Ay, tarde, Bueno, padrecito. vamos a pedir al Espíritu Santo su presencia entre nosotros, aunque es una visión histórica, pero siempre hay una doctrina dentro de estos grandes personajes para que podamos penetrar toda la gracia que han tenido a fijar los términos teológicos y han abierto ese camino a la iglesia para que durara a través de los siglos ya con una terminología exacta sobre todo los misterios y las cosas de la escritura. Pidámosle al Señor para que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente. No tenemos la pretensión de entrar a fondo en estos grandes personajes, pero con la luz del Espíritu Santo podemos entender lo esencial para que podamos asimilarlo, poderlo transmitir a nuestra propia vida. Entonces dediquemos al Espíritu Santo un encuentro de amor a la tercera persona de la Trinidad. Así unidos con la fe, platicamos en el corazón frente a esta tercera persona, nos entregamos a ella para que el Espíritu Santo nos dé la fuerza de entender toda la visión histórica y la parte teológica de estos personajes. Así que hagamos un minuto de silencio dialogando con el Espíritu como persona a persona para que nos ilumine y al mismo tiempo nos haga capaces de asimilar los grandes principios de santidad que ellos nos han dejado. Hagamos un minuto dialogando directamente con la tercera persona de la Trinidad para que nos prepare a abrir nuestra mente al corazón a las verdades que podemos enfrentar. Les suplico que pongan en silencio su micrófono para que nos permita entrar en oración. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Feliz tarde. Vamos a escuchar la exposición que nos trae Mercedita para poder entrar a uno de esos grandes personajes. Sí, gracias, Padre. Gracias por su linda oración. Gracias a todos los presentes. Y nuevamente, por favor, a aquella persona que tiene puesto su micrófono, apagarlo porque realmente interrumpe la presentación. Como les contaba, Pini hizo un gran trabajo y el tema de hoy es San Gregorio Magno. Solo un momentito que Conchita va a compartir pantalla con Jenny, que nos va a hacer el favor de pasar las diapositivas. Ya, Jenny, ya estamos. No tenga pena ahorita. Mis lentes. Aquí está. Gracias. San Gregorio Magno. Como ahí dice el nombre, Marienit Cueto, pero es Pini, cariñosamente conocida por todos por Pini. San Gregorio Magno nació en el año
540 y falleció en el año 604. San Gregorio Magno fue papa y doctor de la Iglesia. Fue una figura clave en la historia del cristianismo y es conocido por su liderazgo espiritual y sus contribuciones a la liturgia y a la organización de la Iglesia. San Gregorio Magno es el cuarto de los doctores de la Iglesia, después de San Ambrosio de Milán, de San Agustín y de San Jerónimo. La vida de San Gregorio. San Gregorio, como les dije, nació en el año 540, en el seno de una rica familia patricia romana, la gens Anicia. El término gens Anicia era justamente para describir a las familias patricias o nobles de aquella época, que se había convertido al cristianismo desde hacía mucho tiempo. El bisabuelo de San Gregorio fue el Papa Félix III y también fue pariente del Papa Agapito. Y dos de las tías de San Gregorio fueron también monjas. Una se llamaba Emiliana y la otra Tarsilia. Los padres de San Gregorio, ambos fueron venerados como santos con los nombres de Gordiano y Silvia. Gregorio estaba destinado a una carrera secular y recibió una sólida formación intelectual. De joven, como era un joven muy inquieto, se dedicó a la política y en el año 573 alcanzó el puesto de prefecto de Roma, que era una dignidad civil muy alta y era la que podía aspirarse con un gran deseo. Pero él, siempre inquieto sobre cómo compatibilizar las dificultades de la vida pública con su vocación religiosa, renunció pronto a este cargo importante y decidió hacerse monje. Esta experiencia le ayudó a conocer los problemas reales de la ciudad de Roma y a desarrollar un profundo sentido del orden y la disciplina. Conmovido por el espectáculo de las miserias de Roma y de la Italia entera, que agudizaron en él el sentimiento de la pequeñez de las cosas terrenas, entregó a la muerte de su padre su inmenso patrimonio a los pobres y a la iglesia. Fundó 6 monasterios en sus tierras de Sicilia y otro en su palacio del Celio, que lo dedicó a San Andrés y donde él mismo vistió el hábito benedictino. Entonces ahí podemos ya saber de que él realmente fue un monje benedictino. Este cargo, complicado por la tristeza de aquellos tiempos, le permitió dedicarse en un amplio radio a todo tipo de problemas administrativos, obteniendo de ellos luz para sus futuras tareas. Aquí ustedes pueden ver una imagen muy preciosa de la iglesia dedicada a San Andrés, que está en el Monte Celio. Y aquí está ya la descripción. Tras la muerte del papá de San Ambrosio, perdón, de San Gregorio, en el año 575, él donó sus bienes a los pobres y transformó su residencia familiar, que estaba en el Monte Celio, y la transformó en un monasterio bajo la advocación de San Andrés. Hoy se lanza esta preciosa iglesia y está en una de las famosas 7 colinas de Roma. Esta está muy cerca del Coliseo romano, así que si alguna vez ustedes visitan la ciudad de Roma, valdría la pena que visitaran esta preciosa iglesia. Aunque San Gregorio cumplía fiel sus funciones como prefecto, desde hacía tiempo se sentía llamado a una función superior, hasta que al final decidió apartarse del mundo y dedicarse a servir a Dios.
Pero el Papa Pelayo II lo nombró diácono y lo envió a Constantinopla como su nuncio apostólico. La palabra aprocrisario es igual a nuncio apostólico. Allí estuvo 6 años, durante los cuales, además de llevar a cabo las tareas diplomáticas que le había confiado el pontífice, siguió viviendo como monje con otros religiosos. Ya como nuncio en Constantinopla. Su permanencia en esta ciudad, donde junto con un grupo de monjes había reanudado la vida monástica, fue importantísima para San Gregorio, pues le permitió tener experiencia directa del mundo bizantino, así como conocer de cerca el problema de los longobardos. Longobardos es lo mismo que lombardos, que fueron un pueblo germánico que invadió Italia en el año 568 y fundaron el reino lombardo. Esto pondría en prueba la habilidad y su energía en este periodo del pontificado. Cuando él fue elegido papa, que fue a su regreso a Roma, él volvió al monasterio de Celio, pero tras la muerte de Pelayo II, en el año de 590, fue elegido sucesor de este papa. Le esperaban a San Gregorio la peste, la expansión lombarda y el sitio de Roma, que fue en el año 593, el empeoramiento del cisma de los 3 capítulos y los pleitos con Bizancio. En los 14 años de su pontificado, hubo de medirse con estos problemas objetivos y con otros que él mismo planteó libremente. La pacificación de la península. Como les dije anteriormente, los lombardos o longobardos se habían ya instalado en la península itálica. La unificación católica de Occidente mediante una vasta obra de evangelización y una vasta toma de contactos más operantes con los pueblos convertidos. Desde el momento que asumió el cargo de papa, se impuso el doble deber de catequizar y cumplir con la disciplina. Prohibió el cobro injusto de primas por entierros en iglesias, por ordenaciones o por conferir el palio. Pues yo creo que todos ustedes saben que el palio es ese toldo que se lleva en las procesiones. No permitió a los diáconos dirigir la parte cantada de la misa a menos que fueran escogidos por sus voces más por su carácter. Destacó como predicador escogiendo temas del evangelio del día y hasta nosotros han llegado algunas de sus homilías llenas de elocuencia y sentido común, terminadas con una enseñanza moral que podía adaptarse a cada caso. Fue un excelente administrador de la sede pontificia, pues todos los súbditos estaban contentos con lo que les tocaba en la dinero a la tesorería. San Gregorio tuvo que afrontar un periodo difícil. Los longobardos habían invadido la península itálica. También en esa época hubo unas lluvias e inundaciones tremendas que provocaron numerosas víctimas y grandes daños a la ciudad. Y muchas otras zonas también se vieron afectadas por la carestía y la peste.
Entonces Gregorio exhortó a los fieles a una oración y a la penitencia, invitándolos a participar durante 3 días en una solemne procesión penitencial hacia la Basílica de Santa María Mayor. Se cuenta que mientras atravesaban el puente, ustedes saben pues que pasa el río Tevere entre lo que es el Vaticano y lo que es la ciudad de Roma. Entonces, mientras atravesaban el puente que enlaza la zona del Vaticano con el centro de Roma, Gregorio y la multitud tuvieron una visión del arcángel Miguel sobre la mole Adriana, interpretándola como un signo celeste que anunciaba el final de la epidemia. A partir de este episodio, el antiguo mausoleo fue llamado Castel San Angelo o Castillo del Santo Ángel. La mole Adriana era el mausoleo de Adriano. Aquí vamos a ver unas preciosas fotografías del Castel San Angelo y justamente ahí está el puente que une en la parte del Vaticano con lo que es el centro de Roma. Y ustedes ven hasta arriba del mausoleo, Castel San Angelo, está la figura del arcángel San Miguel. Y ahí está el río Tevere, que es el que pues que se atraviesa todo lo que es Roma. Un verdadero pacificador. Para obtener una paz efectiva en Roma y en Italia, perdónenme, es que aquí no veo, ya ahorita sí vi, perdónenme. Para obtener una paz efectiva en Roma y en Italia, el Papa se comprometió a fondo, porque era un verdadero pacificador, emprendiendo una estrecha negociación con el rey longobardo Agilulfo. Esa negociación llevó a un periodo de tregua que duró cerca de 3 años. Esto fue del 598 al 601, tras los cuales en el año 603 fue posible estipular un armisticio más estable. Este resultado, aquí estamos. Este resultado positivo se logró, entre otras causas, gracias a los contactos paralelos que el Papa mantenía con la reina Teodolinda, que era una princesa bárbara y a diferencia de los jefes de otros pueblos germanos, ella era católica, pero no solo católica, profundamente católica. O sea que la reina Teodolinda era la esposa de Agilulfo. Se conservan una serie de cartas del Papa San Gregorio a esta reina, en las que manifiesta su estima y su amistad hacia ella. Teodolinda consiguió, poco a poco, orientar al rey Agilulfo hacia el catolicismo, preparando así el camino a la paz. El Papa se preocupó también de enviarle las reliquias para la Basílica de San Juan Bautista, que la reina hizo construir en Monza, así como su felicitación y preciosos regalos para esta catedral con la ocasión del nacimiento y del bautismo de su hijo Adaloaldo. Monza es una pequeña ciudad que queda al norte de Milán. Está como a media hora más o menos de Milán. La vicisitud de esta reina constituye un hermoso testimonio sobre la importancia de las mujeres en la historia de la Iglesia. En el fondo, los objetivos que San Gregorio perseguía constantemente eran 3. Contener la expansión de los longobardos en Italia, proteger a la reina Teodolinda de la influencia de los cismáticos y reforzar la fe católica, y mediar entre los longobardos y los bizantinos
con vistas a un acuerdo que garantizara la paz en la península y a la vez permitiera llevar a cabo una acción evangelizadora entre los longobardos. Ahora les vamos a hablar un poquito de la Catedral de Monza. Como les expliqué, Monza es una pequeñita ciudad que está al norte de Milán. Dice la tradición que fue la reina de los longobardos la que decidió construir este templo. De hecho, había prometido erigir un templo a San Juan Bautista y esperaba la inspiración divina que le indicase el lugar más apropiado. Mientras cabalgaba un día con su séquito a través de un paraje plagado de olmos y bañado por el Lambro, o por el río Lambro, la reina se paró a dormir junto a la ribera del río. En el sueño vio una paloma que se paró cerca de ella y le dijo, aquí, o sea, modo. La reina responde prontamente, sí, Etiam. La basílica surge en el lugar en que la paloma había indicado, y de las dos palabras pronunciadas por la reina y la paloma viene el primer nombre de la ciudad, Modoetia. Todolinda hizo erigir en el año 595 un oratorio, que realmente era la capilla de la reina, de la planta de cruz griega. De esta primera construcción solo quedan los muros del siglo VI. A la muerte de la reina, si bien el edificio no estaba terminado, su cuerpo fue enterrado ahí, en el centro de la nave izquierda. Sobre los restos del oráculo del siglo XII, se levantó nuevamente el primer templo, alargado luego hacia el occidente. Y aquí van a ver ustedes una foto muy linda de la Catedral de Monza. Es pequeña, pero es muy, muy linda. También si tienen oportunidad de viajar a Italia, no se pierdan ir a visitar esta catedral. La fachada. La fachada es muy linda. La grandeza de la obra. Gregorio formó la misa y la hizo más simple. Ahorita me voy a poner un momentito en el tema del canto. Promovió también el canto litúrgico, que tomó de él el nombre de canto gregoriano. Su epistolario cuenta con más de 800 cartas. No sé si todos escuchan ahorita un pequeño fragmento del canto gregoriano. Sí, se oye muy bien, se oye muy bien. Se conservan también numerosas homilías suyas. Entre sus obras destacan Moralia in Io, o sea, el comentario moral al libro de Job, en el que afirma que el ideal moral consiste en la integración armoniosa entre palabra y acción, pensamiento y esfuerzo, oración y dedicación a los propios deberes. También la regla pastoral, en la que traza la figura del obispo ideal e insiste en el deber del pastor de reconocer diariamente su propia miseria y profundiza en la virtud de la humildad. Un momentito, solo voy a apagar el canto gregoriano. También otra importante lo tengo, algo muy importante del Papa Gregorio fueron las misas gregorianas, que son una serie de 30 misas consecutivas
que se celebran por el eterno descanso del alma de un difunto o por alguna intención particular. Esta tradición la inició el Papa San Gregorio Magno y busca liberar al alma de las penas del purgatorio y prepararla para la vida eterna. Se cree que la repetición de las misas durante 30 días sin interrupción intensifica el sufragio y el consuelo para los familiares. Se mantuvo siempre simple y humilde, tanto que en sus cartas oficiales se definía servus servorum Dei, siervo de los siervos de Dios, apelativo conservado por sus sucesores. Algo importante que también nos dejó el Papa Gregorio fue para que demostrar la santidad es siempre posible. Gregorio escribe los diálogos, que es una hagiografía. La hagiografía son los escritos que narran las vidas de los santos, o sea, es una biografía de los santos, en la que narra el ejemplo que dieron hombres y mujeres, tanto canonizadores como no, acompañándolo con reflexiones teológicas y místicas. Es especialmente conocido el libro segundo, dedicado a San Benito de Nurcia. Se puede decir que Gregorio fue el primer papa que utilizó el poder temporal de la Iglesia, sin olvidar por ello el aspecto espiritual de su tarea. Jenny. Sus epístolas fueron dirigidas a los más diversos destinatarios. Tratan de variadas cuestiones y son un testimonio fundamental para el conocimiento de su actividad y de su personalidad. Sobresalen las epístolas dirigidas contra los herejes y los cismáticos, así como los maniqueos de Sicilia o los donatistas en África, y las que se refieren a los judíos, a los que San Gregorio concedió libertad de culto y tratamiento benévolo, porque, y esta es una cita exacta de San Gregorio, solo con la mansedumbre, la bondad, las sabias y persuasivas admoniciones se puede obtener la unidad en la fe. San Benito de Nurcia. Entre las obras conocidas encontramos el libro De Vita et Miraculis Patrum Italicorum et de Terminate Animarum, conocido comúnmente con el nombre abreviado de Libro de los Diálogos, que narra la vida y milagros de diversos santos italianos del siglo IV, destacando en su segundo capítulo la vida y contribución de San Benito de Nurcia. Aquí este es muy importante entre las grandes contribuciones que nos dejó San Gregorio. Él desarrolló la doctrina del purgatorio. Esto fue en el año 593, a poco tiempo de asumir la cátedra de San Pedro. Hasta el siglo VII reinaba la creencia de que los difuntos estaban reducidos a una situación de sombras, el refrigerio, y permanecían en un lugar de tránsito a la espera del juicio final y definitivo. Solo los mártires quedaban exentos de ese lugar de sombras al acceder directamente a la visión beatífica. En sus diálogos, Gregorio presentó otra concepción, que después de la muerte, el difunto enfrentaría un primer juicio particular, no general,
a partir del cual podría resultar temporalmente relegado al purgatorio para expiar sus faltas, es decir, como forma de purificación. Aquí nuevamente les comento pues el propósito de las misas gregorianas, cuyo propósito principal es por un difunto para ayudarlo a pasar del purgatorio al cielo. ¿Y cuáles son estos beneficios? Es para ayudar al alma a purificarse y alcanzar la visión de Dios, para expresar amor y gratitud por nuestros seres queridos, para fortalecer nuestra esperanza en la resurrección. En los diálogos, en el capítulo 4, en la página o versículo 39, se lee así. Respecto a ciertas faltas ligeras, es necesario creer que antes del juicio final existe un fuego purificador, según lo que afirma aquel que es la verdad. Es decir, que si alguno ha pronunciado una blasfemia contra el Espíritu Santo, esto no le será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. Está en Mateos 12:31. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Esto nuevamente lo escribió Gregorio Magno en los diálogos 4:39. Agustín de Canterbury. Agustín de Canterbury, hay una fecha no exacta, pero se cree que fue 534 y muere en el 604. Fue considerado como el apóstol de Inglaterra. Fue un monje benedictino y primer arzobispo de Canterbury. Se le considera uno de los padres de la Iglesia romana en las Islas Británicas y además es venerado como santo por las iglesias católica, anglicana y ortodoxa. Monje benedictino romano en el monasterio de San Andrés en Roma. He ahí la tan directa con San Gregorio. Primero, en el año 597 para evangelizar Inglaterra. Ahí está esa relación tan importante. No solo su formación en la iglesia de San Andrés, sino porque fue enviado por el Papa Gregorio a evangelizar Inglaterra. San Gregorio llevó a cabo esta intensa actividad a pesar de sus problemas de salud, que lo obligaban con frecuencia a guardar cama durante largos días. Los ayunos que había practicado en los años de la vida monástica le habían ocasionado serios trastornos digestivos. Además, su voz era muy débil, de forma que a menudo tenía que encomendar al diácono la lectura de sus homilías para que los fieles presentes en las basílicas romanas pudieran escucharlo. En los días de fiesta, hacía lo posible por celebrar Misarum Solemnia, esto es, la misa solemne, y entonces se encontraba personalmente con el pueblo de Dios, que lo apreciaba mucho porque veía en él la referencia autorizada en la que hallaba seguridad. No por casualidad se le atribuyó pronto el título de cónsul Dei, o sea, cónsul de Dios. Supo crear la paz y dar esperanza. A pesar de las dificilísimas condiciones en las que tuvo que actuar, gracias a su santidad de vida y a su rica humanidad, consiguió conquistar la confianza de los fieles, logrando para su tiempo y para su futuro resultados verdaderamente grandiosos. Era un hombre inmerso en Dios
El deseo de Dios estaba siempre vivo en el fondo de su alma y precisamente por esto estaba siempre muy atento al prójimo, a las necesidades de la gente de su época. En un tiempo desastroso, más aún desesperado, supo crear paz y dar esperanza. Este hombre de Dios nos muestra dónde están las verdaderas fuentes de la paz y de dónde viene la verdadera esperanza. Así se convierte en guía también para nosotros hoy. Cónsul de Dios. San Gregorio falleció el 12 de marzo del año 604. Su epitafio lo denominó doctor de la Iglesia por el Papa Bonifacio VIII el 20 de septiembre del 1295, aunque el título ya aparecía hacia el año 800. Nuevamente es uno de los 4 grandes padres de la Iglesia occidental, junto con San Jerónimo de Estridón, San Agustín de Hipona y San Ambrosio de Milán. Patronazgo. ¿Por qué tiene varios patronazgos? Es patrono del sistema educativo de la Iglesia. Es patrono de los mineros, de los coros y del canto coral. Nuevamente les voy a poner este canto gregoriano porque tan lindo. También de los estudiosos, profesores, alumnos, estudiantes, cantantes, músicos, albañiles, fabricantes de botones, protector contra la gota y la peste. Recordemos al principio que él estuvo presente en esos tristes momentos en que la peste azotaba toda la península itálica. Es abogado de las armas del purgatorio, como lo hemos ya repasado, incluyendo las misas gregorianas para la purificación de las almas que se encuentran en el purgatorio. Y su nombre también figura entre las celebraciones del calendario de santos luteranos. Eso es bien interesante, que los luteranos también lo aceptan como un santo. La vida y legado de San Gregorio. Entre las reformas litúrgicas, San Gregorio Magno promovió importantes reformas litúrgicas que establecieron prácticas fundamentales para la Iglesia Católica. San Gregorio fomentó el desarrollo del canto gregoriano, enriqueciendo la tradición musical religiosa occidental y su labor caritativa y teológica, su dedicación a la caridad y sus contribuciones teológicas consolidaron el papel de la Iglesia en la sociedad. La festividad del Papa San Gregorio Magno es el 3 de septiembre, día del cumpleaños de Doña Conchita. El 12 de marzo también. Reconocido por la Iglesia Católica, también por la Anglicana y la Iglesia Luterana. Su patronazgo, como lo acabamos de leer, músicos, profesores, almas del purgatorio. Y entre sus obras notables están los diálogos, el Registrum Epistolarum Gregori, la Pastoral Care, Moralia Siva Expositio in Ho y Homilii Super
Ezequiel. Eso el padre Galo se los va a poder leer mejor que yo. Y aquí está toda la referencia bibliográfica. Así que con esto le doy fin a esta preciosa presentación que Pini nos entregó para deleite de todos. Y dejemos ahora a nuestro querido padre Galo para que él pueda ampliar algo que no fue incluido en esta presentación o pueda aclarar alguna duda o preguntas que tenga el pleno. Muchas gracias. Muy bueno, muy bonito. Muchas gracias, Merceditas, por haber suplido el trabajo de Pini y Sheni, que se te puede decir, siempre estás ahí para acompañar y servir a todos los que necesitamos tu apoyo. Gracias. Padre Galo, le dejo el micrófono. Gracias, le felicito, sobre todo porque históricamente son parte de esa unidad de la iglesia. Así que no se sienten tan lejanos cuando uno lo pone dentro del contexto histórico. Tiene un papel que va evolucionando, dirigiendo la iglesia en todos los tiempos de conflicto o de paz, pero siempre van agregando algo. Por ejemplo, el calendario gregoriano es el que todavía seguimos. O sea, San Gregorio dejó la huella y sobre todo la liturgia, porque patrocinó en la misa solemne todo lo que es el ceremonial del incienso, de los movimientos, de la liturgia, es todo fruto de esta época de la reforma gregoriana. Gracias por haberlo presentado para que nos sintamos que son parte de nuestra iglesia, son los que nosotros hemos heredado. También en la celebración eucarística o en las reuniones siempre estamos un poco inspirados a estos modelos que nos han hecho esos grandes santos. Gracias por haberlo rescatado y presentado. Muchas gracias, Mercedita. Con mucho gusto, padre, con mucho gusto. Gracias. ¿Quisiera usted ampliar algo de la vida de San Gregorio o del legado que él nos dejó? Padre. Bueno, es difícil porque todo está evolucionando todo el tiempo. Entonces, sobre la base que él dejó, están las grandes celebraciones. Cuando, por ejemplo, está el obispo, usan los inciensos y luego todas las grandes ceremonias para que la misa sea presentada como un gran espectáculo. Y esto es único que nos dejó esa reforma gregoriana. Pero la misma estructura del año litúrgico refleja el calendario gregoriano, porque antes, sobre una base de otro calendario, no había esta claridad que tenemos hoy a lo largo del año, los tiempos ordinarios y los tiempos con los santos o que tienen alguna especialidad litúrgica. Todo esto es fruto de esa diferenciación, por lo cual las misas toman un carácter especial los días de fiesta y usan incienso y otras ceremonias, candelas, para poder dar alegría a todo el pueblo que viene a asistir en la misa de los domingos. Muchas gracias, padre. Ay, Cintia, te amo, eres bellísima. Gracias. Vamos entonces a pedirles a los compañeros, ya que tenemos unos cuantos minutos para que terminemos nuestra reunión. Si alguien tiene algún comentario, aquí veo que Oscar y Paulina levantaron su mano, por favor. Bueno, sin duda, San Gregorio fue alguien muy especial, ¿verdad? Yo quiero solo señalar algo muy importante.
Él vivió pocos años después de la caída del Imperio Romano, que se considera en el año 1400, perdón, en el año 476 después de Cristo. Esto fue, podríamos decir, una debacle para el Imperio Romano, y los pueblos que antes estaban tan unidos bajo un mismo sistema quedaron como a la deriva. Y fue la Iglesia Católica la que logró mantener la unión entre diversas sociedades, digamos, a través de lo que se llamó después la Edad Media. Pero San Gregorio creo que empezó a vivir a principios de la Edad Media, por llamarlo así. Así que sí vivió él en una época muy dura, muy conflictiva, porque la razón del Imperio Romano era mantener unido a todo el imperio con comercio, con viajes, digamos, a través de la... Pero una vez el imperio cayó, todo eso se disolvió casi. Y entonces las comunidades empezaron a vivir más aisladas. Yo solo quería comentar eso. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Conchita, Sí, solo quería agradecerles a todos los que me felicitaron el día de hoy y perdonen que no estuve presente, pero estuve atendiendo mis visitas, ¿ok? Gracias Happy mil. birthday, Rosalía. Gracias mil a todos. Con mucho gusto. Gracias, padre. Buenas noches. Pero ella quiere hablar todavía. No, padre, solo nos dio, es que está de cumpleaños. Rosalía. Entonces, solamente dijo que muchas gracias por las felicitaciones. De Dios que la acompañe. Felicitaciones. Así es. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? Sí, no sé si puedo yo. María Marta, Por favor, María Marta. Reforzando lo que dijeron los señores anteriores, recuérdense que la unificación de Italia vino mucho, mucho después con Garibaldi. Costó mucho, entonces eran reinos muy diferentes. Y este señor San Gregorio, creo que además de ser todo lo que hizo en la Iglesia Católica, fue un gran político, porque para hacer lo que hizo se necesita saber de eso, ¿verdad? Así es que enhorabuena, lindamente presentado, lindamente leído y mucho aprendimos. Muchísimas gracias. Gracias a ti, María Marta. Gracias, María Marta. Conchita, Sí, Juanjo. solo quería preguntar, hacer una pregunta al respecto. Hay un punto ahí de lo del Espíritu Santo, que fue en San Gregorio, pero no está muy claro cómo o sea, me gustaría que lo volvieran a leer, Bye. si fueran tan amables. Es cuando habla de San Mateo. Creo que Mateo sí. 12. Sí. De la blasfemia no es. El de la blasfemia. El de la blasfemia. Es el de la blasfemia. Ahorita lo voy a buscar. Que no se perdona. Eso está en la mitad, a la Sí, mitad. aquí está. Sheni, Lo vuelvo a leer. Sheni lo va a poner, creo yo. ¿Lo vas a poner, Sheni? No sé. Eso es cuando se habla del purgatorio. Habla de la doctrina del purgatorio. Sí, Y yo creo que sí. es un poquito más adelante, Sheni. Más. Dice doctrina del purgatorio. Más adelante. Ya es bastante entrada la presentación. Más, Sheni, por favor. No, es que este es el principio. No, Sheni, es más... más... Ya casi al final. Exacto. Si no, mejor que solo lo lea Meki, Sheni. Otro poquito más, Sheni, porfa. Después de esto de Monza. Ahí. Aquí, ahí está. En el último párrafo dice, porque él escribió los diálogos.
En sus diálogos, Gregorio presentó otra concepción, que después de la muerte el difunto enfrentaría un primer juicio particular, no general, a partir del cual podría resultar temporalmente relegado al purgatorio para expiar sus faltas, es decir, como forma de purificación. Y luego viene la siguiente página. Dice, los diálogos 4:39 dice así. Ahí habla de lo del Espíritu Santo. Sí, aquí dice, esto no les será perdonado ni en este siglo ni en el futuro. En esta frase podemos entender que algunas faltas pueden ser perdonadas en este siglo, pero otras en el siglo futuro. Y yo pienso que aquí hay no, aquí hay algo que no cuadra, porque según tengo entendido, no pueden ser perdonados nunca una falta de esas al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es como la confesión. Si no se confiesa, nunca va a decir sus pecados. Entonces, pero él no se confiesa porque no quiere, porque no cree o porque no cree en los sacerdotes. Pero entonces ese pecado nunca se le va a perdonar. Pero según tengo entendido, está escrito que es ni en este siglo ni en el otro, creo yo. No sé qué Yo, dice el padre. yo pienso que es en la forma en que fue redactado, vez fíjese, sí. Juan José, Sí, sí. Pero porque al principio dice que ciertas faltas ligeras sí son perdonadas. sí, pero las faltas al Espíritu Santo, Esas sí no son Esas no son perdonadas. esas no se perdonan. No, Esas no se esas pueden. no. Va, No, pero ni en este siglo ni en el otro. no. Eso es lo que yo tengo entendido. Pero sería bueno que el padre Galo nos ayudara a resolver esto. Va, permítame. Bueno, Jenny, quitemos ya la Perdón, pero es que descripción. aparte dice, pero en el siglo futuro. por eso, pero no. Se No está son refiriendo perdonadas, pero en el a siglo las faltas futuro sí. leves. Yo pienso que No, las faltas leves no hay ningún problema. Son las faltas, Va. Yo una creo que falta del ahora Espíritu Santo. vamos a ver, aquí hay unos de los sabios han levantado la mano. El primer sabio, Santiago Tizón, y el segundo, Simón Templar, que en esta semana es Freddy Clark. Estoy casi segura. A ver, Chinito. Gracias, buenas noches. Excelente la plática. Sin embargo, yo me perdí más o menos como a las 3/4 partes, porque aparece este santo San Gregorio, si no estoy mal, aparece en Irlanda y luego aparece en Inglaterra. Entonces, ¿estamos platicando de santos distintos o de una época en la que los irlandeses adoptaron a la figura de San Gregorio y otro tanto hicieron los ingleses? Me perdí, simplemente me perdí, me acuso de no haber sido muy diligente con la atención, pero cualquier Que aclaración se los voy a agradecer. vamos a hacer una misa gregoriana para que se te perdone el error, pero ahí está que María Marta y Jenny tienen una respuesta. A ver, María Marta y después Jenny. sí, yo las dejo porque si no, les explico yo aquí. Solo que estás allá. Mejor dejamos a la conferenciante que explique Dale, que fue uno de los Chenita. discípulos, fue uno de los discípulos de San Gregorio. No, Así es. no, que San Gregorio Magno escribió, entre sus escritos principales estaba las biografías, que no me recuerdo el nombre exacto de los santos, y era la vida de los santos, handigrafía o algo así. Y él escribió de San Benito
de Nurcia y de el obispo de Canterbury. Él escribió de ellos dos y fueron ejemplo de lo que él escribió. No era de él que estaban hablando, Chinito. Bueno, Perdón, yo solo quiero decirles de que efectivamente sí escribió de San Benito de Nurcia y se llama el libro De Vita et Miraculis Patrum Italicorum. Entonces, esa sí la escribió San Gregorio Magno. Ahora bien, el de Canterbury, Agustín de Canterbury, fue un monje benedictino romano que se educó básicamente en la iglesia de San Andrés en Roma y fue enviado con otros 40 monjes por el Papa Gregorio a evangelizar Inglaterra. Son dos cosas diferentes. Uno, sí, efectivamente fue un escrito del Papa Gregorio, pero el otro fue un personaje que fue enviado a Inglaterra a evangelizar. No sé, Chinito, si esto ya te aclaró algo. Sí, algo más. Muchas gracias, Meki. Sí, ya me aclaró que San Gregorio envió a monjes a evangelizar así es. Correcto. Así es. Sí, Así es. ya me quedó claro. Muy amable. Correcto. Correcto. Vamos a escuchar entonces a don Freddy. Bueno, muchas gracias. Buenas noches a todos. Felicitaciones a Pini y un agradecimiento a Meki por haber narrado esta presentación. Miren, aquí está el Padre Galo que puede decirnos cuáles son esos pecados contra el Espíritu Santo. Lo que yo tengo entendido es que los pecados contra el Espíritu Santo no pueden ser perdonados porque el mismo Jesucristo lo dijo. Pero, ¿cuáles son esos pecados? Miren, pues, el no aceptar a Dios como su Salvador, o sea, negarse a aceptar a Dios, ese es un pecado contra el Espíritu Santo. O sea, resistirse a aceptar la verdad revelada por Dios, a pesar de que ahora no pueden decir que no sabían, que no conocían, cuando miren, estamos inundados de información. Otra cosa es el tener una culpa, un espíritu tan amargo, tan lleno de ira, y no arrepentirse, ¿verdad? No arrepentirse de todo eso y convertirse aceptando al Señor como su Salvador, ¿verdad? Entonces, rechazando las inspiraciones del Espíritu Santo que llaman al arrepentimiento. Y la otra, que es terrible, es cuando está en su lecho de muerte, la negativa rotunda y definitiva de arrepentirse de sus pecados, persistiendo hasta el final lo que sería la incredulidad y el rechazo a Dios. Eso es lo que se puede resumir en una cosa, es no aceptar a Dios, no aceptar al Espíritu Santo, ¿verdad? Así que eso es lo que yo creo, mi estimado JR. Pero aquí está el Padre Galo, que nos amplíe el tema. Sí. Muchas gracias. Yo quisiera sugerirles que en la Biblia de Jerusalén, que es la que el Padre nos ha recomendado como libro de estudio, lean ¿cómo se le llama la parte de abajo? Sí, las anotaciones. Las anotaciones. Y ahí está clarísimo, porque esta pregunta yo se la he hecho al Padre Galo más de una vez. Padre, yo no entiendo qué es eso del pecado que no puede perdonarse. Y él, por supuesto, me ha explicado, pero me ha dirigido también en mi Biblia, es en la página 1437. Y ahí está
en las anotaciones del 1232, clarísimo. Y yo, Juan José, regreso a que es como que quedó mal redactado el final de esa página. Yo pienso igual, porque definitivamente el pecado al Espíritu Santo, no hay perdón ni aquí ni allá. Esa es la No, mera realidad. no hay. Entonces, definitivamente es por falta, como decía Freddy Clark, falta de creer en Dios, creer en Jesucristo, en el perdón, creer que un sacerdote puede perdonar los pecados aquí en la tierra. Esa es la cuestión. Y eso va dirigido para los sectarios, pues los que no siguen la doctrina de Cristo, pues. Pero está bien, ok. Ok. Si quieren, le pasamos el micrófono a Padre Galo un par de minutos. Creo que sería bueno. Ok. Padre Galo. Generalmente se coloca en diferentes contextos. Uno de los pecados contra el Espíritu Santo es cuando los ángeles malos no aceptaron la encarnación del Hijo de Dios. Esta es una teoría de la iglesia en general. Entonces, ya no hubo forma. Ellos renegaron esta humillación de aceptar algo incomprensible para ellos. O sea, ellos creían que sabían más que Dios. Ellos sienten que su sabiduría es superior, entonces no se humillan delante de lo incomprensible y no lo aceptan. Entonces es la causa de la condenación de todos los ángeles malos que para siempre, un solo acto, con el cual no aceptaron esta revelación de que un hijo de Dios se haría hombre entre nosotros. Consideraron esto imposible. Entonces ellos prefirieron su propio juicio sobre el de Dios. Por eso que fueron condenados. Esto es el ejemplo clásico que se da como pecado contra el Espíritu Santo. Ellos creían, porque empieza ya con Adán y Eva, porque cuando estaban frente a aquel árbol y el árbol decía que era del bien y del mal y ellos no lo podían tocar, ellos dijeron, no, a nosotros preferimos esta materialidad de las cosas a la orden de Dios. Eso fue el gran pecado que no se podía perdonar hasta que vino Cristo, hasta que se encarnó el Hijo de Dios. Entonces es un pecado de soberbia en que uno cree que su inteligencia es superior a la de Dios. Y eso no tiene perdón. Cuando uno toma realmente esa actitud, entonces son los que, por ejemplo, se mueren sin aceptar, impenitentes, decimos, en su infidelidad. Hasta frente a la muerte no aceptan, es decir, no aceptan esta humildad de que el hombre tiene una inteligencia limitada, que Dios es el infinito. Esa diferencia es ya la que el Espíritu Santo nos enseña, por lo cual nuestra inteligencia es un don, pero es un don limitado. Y entonces aceptamos la disposición de Dios. Entonces el pecado contra el Espíritu Santo ya automáticamente niega la posibilidad de humillarse, porque uno ya se creyó más que la mente de Dios. Esto es algo que no puede cambiarse, porque uno ya se definió. Muchas gracias, Padre. Pues como ya llegamos al final de nuestra hora. Tal vez solo un segundito que me den. Sí, María Marta. Ampliando lo que dijo el padre. Lo que pasa que yo leí es que los ángeles miraban que la naturaleza humana era inferior a ellos. Y entonces, como dijo el padre, era una falta de humildad, porque siendo Jesucristo hombre, era Dios. Y entonces ellos se sintieron disminuidos.
¿Verdad, Padre? Ah, Todos los aspectos de la salvación y de la redención y de la mediación universal de Cristo, todos son pasibles de ser rechazados por uno que se cree que es superior al misterio. Entonces, en este caso, es imposible que él cambie su opinión, porque ya se definió en la totalidad de la palabra revelada por Dios. Y eso es lo que no se puede perdonar. O sea, no es que no se pueda. Se podría si uno cambiara, pero uno no va a cambiar. Ya tomó su decisión. Entonces ya no hay remedio. bueno, Padre, muchas Solo una gracias. preguntita chiquita. Padre, si la persona cree y dice y se humilla y regresa con un sacerdote a confesarse, ¿puede resolver ese problema? Hay que resolver ese problema. Lo mejor que puede es no pensar en ello, dejarlo. Es decir, renunciar a tomar una posición frente a lo incomprensible. Ok. Así ya es un acto de aceptación de alguna manera. Pero si uno no llega a esto y cree que él, por no comprender, como que estos que mueren impenitentes, dice no es comprensible. Entonces con esto se muere falta de confianza en Dios, falta de adhesión a la palabra de Cristo, falta de interpretación de los milagros que Cristo revela su divinidad. En ese caso no hay remedio. Pero cuando hay humildad, uno se abandona a la bondad de Dios, cambia el panorama porque Dios puede intervenir y tener compasión de todos los pecados, cualquiera que sea. Pero cuando uno acepta ese perdón de Dios. Así es. Gracias, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias, Padre. Padre, Conchita. como ya, sí, Mira, aquí yo acabo de ver en qué parte de la Biblia se habla de los pecados contra el Espíritu Santo, por si hay personas que quieren leerlo. Está en San Mateo, capítulo 12, versículos 31 y 32. sí. En San Marcos, capítulo 3, 28 y 29. Y en San Lucas, capítulo 12, versículo 10. Ahí casi todos dicen lo mismo, con las mismas palabras, pero quien quiera leerlo, ahí están las citas. Muchas gracias y nuevamente Gracias, felicitaciones. Freddy. Gracias. Padre Galo, vamos a pedirle entonces su bendición para todos, por favor. Gracias a todos los que nos han acompañado hasta este momento. Ojalá que el Espíritu Santo siga iluminando su mente para que no se den llevar por críticas absurdas que a veces lo perturban a uno, sino que uno se abandone a la verdad que viene a través del Evangelio. Y esto es lo más fundamental para que uno sepa que está en el camino correcto para conseguir el perdón de sus pecados, porque acepta esa verdad que Cristo ha publicado a través de su relación humana con nosotros, sus milagros y su enseñanza. Muchas Vamos a gracias. pedir al Espíritu Santo, agradecerlo en primer lugar, porque ha habido tantos elementos históricos que nos cuestionan muchas veces cuál era la actitud de la Iglesia, con que el Papa tuvo que luchar, cuáles fueron las herejías que se van renovando a lo largo del tiempo. Dele gracias al Señor y aceptar esta grande verdad de los que han practicado la santidad y la sabiduría de la fe a lo largo de los tiempos, sobre todo estos primeros santos que hemos estado analizando y ahora los conocemos un poco más de cerca y podemos confiar en ellos que a través de esa obra de la Iglesia
también asumamos en nuestro tiempo esa sabiduría para vivir según el pensamiento de Cristo. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. Pueden ir en paz. Muchas Amén. gracias, Gracias a Padre. Dios. Gracias, Padre. Gracias. Eso fue todo. Muchísimas gracias por la Jenny. presentación, Mercelita. Gracias, Muy Mercelita. linda la Felicitaciones por la presentación. presentación. Dios, nos vemos. Pasen buena Buenas noche. noches. Buenas noches. Gracias, Pase Padre. buena noche. Nos vemos en la última presentación el próximo lunes. Gracias, Padre. Gracias, Meki lindo. Ahora está también. Gracias a todos, estuvo preciosa, muy, muy ilustrativa. Qué bueno, María Marta, a ti. Pasen buena noche. Buenas noches, Conchi. Adiós, Bye. feliz noche a Gracias. todos. Adiós. Adiós.